Ella miró hacia abajo al hombre sucio que estaba sentado en las escaleras de mármol de su propia empresa. Lo llamó guardia de seguridad. Le dijo que lo sacaran. Nunca en su vida había sentido tanta certeza de que aquel hombre no pertenecía a ese lugar. Pero lo que ella no sabía era que ese hombre al que había mirado con tanto desprecio, era el dueño de todo. Era el dueño de cada silla, de cada cuadro, de cada centímetro de aquel edificio donde ella trabajaba. Esta es la historia de Amara Vidal, una joven de 23 años que había llegado a ese edificio, con un silver gown cargado de brillantes cosidos a mano, con los ojos negros bien abiertos y el cabello oscuro recogido con elegancia. Ella subía por esa escalera de mármol como si el mundo entero la estuviera mirando. Y lo estaba. Si las historias que revelan verdades ocultas te mueven el alma, suscríbete ahora y dale like para que no te pierdas las próximas. Este canal existe para contarte lo que nadie más se atreve a decir. El año había comenzado con una promesa. Don Héctor Garmendia, director de Recursos Humanos del Grupo Altamira, había llamado a Amara a su oficina un martes por la mañana. Sobre la mesa, entre 2 tazas de café frío, le había entregado un sobre. Dentro había una carta membretada en oro. Una invitación a la gala anual del grupo, donde se presentarían los nuevos socios estratégicos de la empresa. Era un honor. Nadie de su departamento había recibido una invitación en 3 años. Amara era la única traductora del equipo que dominaba con fluidez el inglés, el francés y el portugués. Y había sido contratada apenas 8 meses antes, después de presentar un examen de competencias que dejó a todo el panel sin palabras. Pero el mundo del Grupo Altamira no era el mundo del talento, era el mundo de los apellidos, y el apellido Vidal no abría puertas en ese edificio. Valeria Montes de Oca era la vicepresidenta de operaciones. Tenía 42 años, un traje sastre de color marfil que costaba lo que Amara ganaba en 4 meses, y una manera de mirar a la gente que hacía sentir que cada persona era un obstáculo menor en su camino hacia algo más importante. Desde el primer día que Amara entró al edificio, Valeria la había ignorado, no con hostilidad abierta, con algo peor, con indiferencia total. La clase de indiferencia que te dice, sin necesidad de palabras, que no eres suficientemente relevante para ser odiada. En la gala, Amara había llegado puntual. El vestido plateado que llevaba se lo había prestado su abuela, cosido en una pequeña sastrería del barrio de Gracia, en Barcelona, donde su familia había vivido durante 2 generaciones. Era un vestido que contaba una historia. Pero en ese salón de techos altos y aranas de cristal, nadie quería escuchar historias que no vinieran con una tarjeta de presentación del calibre adecuado. Amara se había colocado cerca de la entrada, con una copa en la mano, observando cómo llegaban los invitados. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 50 y tantos años, piel oscura, pelo corto con algunas canas en las sienes, ropa que claramente no era de gala, pantalón oscuro, camisa sin corbata, una chaqueta que había visto tiempos mejores. Estaba sentado en el último escalón de la escalera exterior, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si estuviera descansando o esperando a alguien. 2 guardias de seguridad se acercaron. Antes de que pudieran decir nada, Valeria Montes de Oca había salido al pórtico, copa en mano, y con una voz que no necesitaba volumen para cortar el aire, dijo una sola cosa: «Que alguien saque a este hombre de aquí». Los guardias miraron al hombre. El hombre abrió los ojos, y en ese momento, antes de que nadie más pudiera reaccionar, Amara vio algo que los demás no vieron. Vio que el hombre no parecía sorprendido. Vio que no parecía asustado. Vio que miraba a Valeria con una expresión que no era ira ni humillación, era algo mucho más perturbador que todo eso. Era reconocimiento. Nadie en esa gala supo, en los minutos que siguieron, lo que acababa de ocurrir.
Valeria había vuelto adentro con la misma elegancia con la que había salido. Como si sacar a un hombre de las escaleras de su empresa fuera parte del protocolo de la noche, igual que servir el vino o ajustar la música. Los guardias le pidieron al hombre que se moviera. El hombre no discutió. Se levantó despacio, como quien se levanta porque quiere, no porque se lo pidan, y se dirigió hacia la entrada principal. No hacia la calle, hacia la entrada. El guardia jefe lo detuvo con una mano en el pecho. El hombre sacó entonces un objeto del bolsillo interior de la chaqueta, una tarjeta. La entregó sin decir nada. El guardia la miró, miró al hombre, volvió a mirar la tarjeta. Y en ese momento su rostro cambió de una manera que Amara, que había estado observando todo desde el interior, nunca olvidaría. Pero todavía no sabía por qué. La noche continuó. Los discursos comenzaron. El presidente del consejo directivo, un hombre de cabello completamente blanco llamado Fernando Salcedo, subió al podio y empezó a hablar de crecimiento, de expansión, de nuevos horizontes. Amara escuchaba con atención, porque parte de su trabajo esa noche era estar disponible si algún invitado internacional necesitaba traducción. Fue en ese momento cuando se le acercó uno de los asistentes del evento. Le dijo que había un señor que necesitaba ayuda con un documento, que el documento estaba en inglés y que nadie del equipo presente tenía el nivel necesario para traducirlo correctamente. Amara siguió al asistente hasta una sala lateral. Era una sala pequeña, con una mesa larga, de madera oscura, y sillas de cuero. En una de esas sillas estaba sentado el hombre de las escaleras. Ella lo reconoció de inmediato. El hombre la miró sin sorpresa. Le indicó con un gesto tranquilo que se sentara. Sobre la mesa había un sobre abierto, y dentro varios documentos en inglés. Eran contratos con el logotipo del grupo Altamira en el encabezado. El hombre le explicó, con una calma desconcertante, que necesitaba que leyera en voz alta el contenido de una cláusula específica. Dijo que su español escrito era fuerte, pero que prefería escuchar la traducción directa de alguien con fluidez nativa. Amara tomó el documento, lo leyó, y mientras leía algo en su mente empezó a moverse, a conectar piezas que no entendía del todo, pero que tenían una forma que le resultaba familiar. La cláusula hablaba de la transferencia de acciones mayoritarias, del nombre del accionista principal, del porcentaje de control operativo que quedaría en manos de un solo individuo, tras la firma del contrato de ese mismo mes. El nombre que aparecía en el documento era Elías Okonkwo Vidal. Amara levantó la vista del papel. El hombre que tenía enfrente le sonrió por primera vez en la noche. Ese hombre no era un intruso, no era un mendigo, no era nadie que hubiera llegado por error a esas escaleras de mármol. Era el 54% del grupo Altamira. Era el inversor principal que había rescatado la empresa de la quiebra 8 años atrás, cuando nadie más quiso poner un solo euro sobre la mesa. Era el jefe de Valeria Montes de Oca. Era el jefe de Fernando Salcedo. Era, en términos técnicos y legales, el jefe de cada persona que esa noche estaba en ese salón bebiendo vino y aplaudiendo discursos, sin saber que el hombre al que habían sacado de las escaleras era el dueño de todo lo que pisaban. Amara no dijo nada durante varios segundos. Puso el documento sobre la mesa con cuidado. Y luego, porque no había otra respuesta humana posible en ese momento, preguntó una sola cosa. ¿Por qué no dijo nada cuando los guardias se le acercaron? El hombre tomó el documento, lo dobló, lo metió de vuelta en el sobre. Dijo que quería ver quién era capaz de tratarlo como a un ser humano antes de saber quién era. Dijo que eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre quién merecía seguir en su empresa y quién no. Luego se levantó. Se puso la chaqueta con los hombros bien colocados. Y le dijo a Amara que la necesitaba en una reunión a las 9 de la mañana del día siguiente. No como traductora, como directora adjunta del Departamento de Relaciones Internacionales. La noticia no tardó en llegar al salón principal. No de forma oficial. Las noticias de ese tipo nunca llegan de forma oficial. Llegan en susurros, en miradas,
en la manera en que alguien deja caer su copa sobre la mesa, un poco más fuerte de lo normal. Valeria Montes de Oca fue la última en enterarse. O quizá fue la primera, y simplemente tardó más en procesar lo que significaba. Cuando Elías Okonkwo Vidal entró al salón principal esa noche, ya no era el hombre invisible de las escaleras. Era el hombre al que Fernando Salcedo se aproximó con una sonrisa demasiado amplia para ser genuina. Era el hombre al que los camareros miraban de otra manera. Era el hombre que, sin haber cambiado ni un solo detalle de su ropa ni de su expresión, había pasado de ser invisible a ser el centro gravitacional de toda la sala. Valeria se acercó a él. Amara estaba lo suficientemente cerca para ver la transformación de su rostro. La rigidez en la mandíbula, el esfuerzo visible de la sonrisa. Las palabras que salieron de su boca sonaron correctas, articuladas, profesionales. Pero los ojos no mentían. Elías la escuchó. Respondió con brevedad. No con frialdad, no con rencor. Con una neutralidad que era, de alguna manera, más devastadora que cualquier reproche. Lo que ocurrió en los días siguientes quedó guardado en los archivos de recursos humanos del Grupo Altamira. Valeria Montes de Oca presentó su renuncia 3 semanas después, citando razones personales. Nadie en la empresa la retuvo. Amara comenzó su nuevo cargo un lunes por la mañana. La sala que le asignaron tenía ventanas grandes que daban a la ciudad. Sobre el escritorio había un sobre. Dentro había una nota escrita a mano, en inglés, con una caligrafía clara y firme. La nota decía que el talento sin arrogancia era lo más raro y lo más valioso que existía en cualquier organización. Que ella lo había demostrado en el momento en que había tratado a un hombre en ropa sencilla con la misma atención y el mismo respeto con los que habría tratado a cualquier otro. Que ese era exactamente el tipo de criterio que necesitaba alguien en el puesto que ahora era suyo. No había firma. No era necesaria. Amara guardó la nota, no en un cajón, en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del lugar donde se guardaban las cosas que no se quieren perder. Hay algo que esta historia deja sobre la mesa, y vale la pena nombrarlo con claridad. Elías Okonkwo Vidal era un hombre exitoso, influyente, con recursos y con poder. Y aún así, la primera reacción del mundo que lo rodeó esa noche fue intentar sacarlo de las escaleras. No por lo que había hecho, no por cómo había actuado, sino por cómo se veía, por el color de su piel y por la ropa que llevaba puesta. Ese es el mecanismo del prejuicio. No necesita malicia consciente para operar. Se alimenta de supuestos tan profundamente instalados en la mente que los ejercen ni siquiera los reconocen como prejuicios. Los llaman intuición, los llaman estándares, los llaman simplemente mantener el orden. Aparte, Amara no hizo nada extraordinario esa noche, no dio un discurso, no confrontó a nadie, solo trató a un hombre como a un ser humano, antes de saber quién era. Y eso, en ese contexto, fue suficiente para cambiarlo todo. La dignidad de una persona no debería depender de lo que lleva puesto, ni del apellido que carga, ni del color de su piel. Pero en demasiados lugares del mundo, todavía depende de todas esas cosas. Y la historia de Elías y Amara no es una excepción romántica a esa realidad. Es un recordatorio de que el costo de esa realidad es altísimo, para todos. Para los que son mirados hacia abajo. Y para los que miran. Esta historia termina aquí. Pero la conversación no debería terminar. Si esto te hizo pensar, si algo de lo que escuchaste hoy resonará contigo, déjalo en los comentarios. Cuenta tu historia. Cuenta lo que has visto. Porque estas historias solo tienen poder cuando se comparten. Suscríbete si quieres seguir recibiendo relatos como este. El próximo llega pronto. Y recuerda, el respeto que le niegas a alguien que no conoces siempre dice más sobre ti